Muchas gracias, buenas tardes y esta es la presentación, la primera página. Bueno, al final nosotros tenemos una Navarra con estos sectores y esto es lo que tenemos ahora y es con lo que tenemos que, de alguna forma, que jugar, ¿no? Estos son nuestros sectores, tenemos un sector de la medicina potentísimo, tenemos un sector agropecuario muy importante, sobre todo en la zona de la ribera. Giramos mucho en torno a Volkswagen y toda la industria automovilística que tenemos aquí en la cuenca de Pamplona, pero hay muchas más otras cosas como las farmacéuticas o la energía eólica o la educación. Y la única empresa que tenemos en el IBEX 35 que es de envoltorios cárnicos y que, como sabéis, es Viscofan. ¿Por qué os cuento esto? Porque al final ahora Navarra tiene que asumir y tiene que afrontar el cambio tecnológico al que se nos viene. Y tenemos que hacerlo pues asentando tejido tecnológico en el territorio, creando grandes oportunidades tecnológicas en el territorio que nos vayan a dar empleo cualificado y que hagan crecer la empresa navarra. En la Ribera, por ejemplo, tenemos una oportunidad enorme a través de Congelados Navarra o Virto y otras que, bueno, a partir de ellas y el CNTA se está presentando a Europa un proyecto que es el Ebro Food Valley y que tiene muchísimo futuro en cuanto a la tecnologización de todo ese sector y que yo creo que va a dinamizar mucho la Ribera. Pero también estamos tratando de buscar otros sectores pues bueno, pues para lo que decía, tecnologizar Navarra, asentar tecnología en Navarra, hacer crecer el empleo de calidad, el empleo fijo y el empleo de larga duración. Pero bueno, de esto vamos a hablar en la segunda parte de la presentación. La primera, que va a ser muy breve y un poco en honor al título de la ponencia, que es Radar COVID, pues voy a explicaros lo que pasó a partir del coronavirus en Navarra, desde el punto de vista tecnológico del gobierno y de las empresas. La tecnología, como sabéis, se disparó, estamos de moda absolutamente todo lo que tenga que ver con la digitalización, la gente pasó a teletrabajar, que os voy a contar, nadie conocía Zoom y ahora estamos haciendo una conferencia por Zoom. En fin, todo esto pasó a raíz del coronavirus y se intentaron hacer muchísimas cosas para combatir contra el coronavirus. En la segunda parte, insisto, que voy a explicar las oportunidades que se nos presentan con la tecnología y con todo este cambio que ha acelerado el coronavirus. Pero antes me había comprometido a explicar la aplicación Radar COVID y por qué de alguna forma está como está. Y lo voy a hacer muy brevemente, voy a pasar por encima muy brevemente, pero no quería dejar de, bueno, pues de hablar de lo que me comprometí, ¿no? La aplicación Radar COVID se utilizó en principio para combatir el COVID, para que hiciese de rastreadores y nos ahorrásemos personas que rastrean telefónicamente a los casos del COVID. La realidad es que no sabemos por qué, si realmente es bueno, porque somos diferentes a los asiáticos. En Corea se la descargó prácticamente la totalidad de la población, en China se la descargó prácticamente la totalidad de la población, así como en Singapur, Tailandia, cualquier país asiático que os pueda mostrar, crearon su propia aplicación y se la descargó todo el mundo. Y en España, pues no. En Francia, tampoco. En Alemania, pues tampoco. Y no sabemos por qué, si es por nuestra cultura, porque creemos mucho en nuestra privacidad, que tampoco está mal, pero el caso es que esta aplicación en España ha funcionado, pero no con todo el potencial que a nosotros nos hubiese gustado. En Navarra creamos nuestra propia aplicación, al principio, muy al principio, que era el Coronatest, os acordaréis, pero bueno, tampoco tuvo mayor incidencia porque no rastreaba, sino lo que hacía era ver si tenías el COVID o no en función de los síntomas que ahora nos conocemos de memoria, pero en abril, cuando sacamos esta aplicación, pues no todo el mundo se lo conocía de memoria, ¿no? Tratamos de alguna forma de que la gente se sumase a Radar COVID o a Coronatest, pero la realidad, y estos son los números de Navarra, es que muy poca gente se la ha descargado. Hasta día de antes de ayer, estos datos son de antes de ayer, solo 614 personas que han dado positivo en Navarra se descargaron la aplicación COVID e insertaron los números. Y a partir de ahí, bueno, pues se detectaron 1.243 casos positivos. Esto es el trabajo que en realidad hubiesen hecho unos cuantos rastreadores. La realidad es que si hubiese habido más descargas de la aplicación Radar COVID, nos hubiésemos ahorrado mucho más en rastreadores. Pero no ha sido así. No ha sido así y yo creo que ha tenido que jugar, como os digo en esta diapositiva, bueno, pues que la cultura europea
es muy, muy, muy desigual, ¿no? Y en España se esperaban 7 millones de descargas y no lo hemos conseguido. Por lo tanto, tenemos que aprender de esto y tenemos que aprender que está muy bien velar por nuestra privacidad, pero que a veces por el bien común había que haberlo trabajado mucho más. Bien, esto es lo que tenía que contar de Radar COVID, porque al final a mí lo que me interesa es contaros también en qué momento tecnológico estamos en Navarra, cuál es nuestra estrategia digital y qué punto tan importante estamos jugando ahora mismo. La revista Time cerró el año con un mensaje de que el año 2020 era un año para olvidar. Es verdad que desde el punto de vista de salud, es verdad que desde el punto de vista del drama que estamos viviendo y de la angustia y de la situación lamentable y horrible que estamos viviendo, el 2020 ha sido un año para olvidar. Pero ahora mismo estamos hablando en términos de tecnología y de digitalización. Y el año 2020, en términos de digitalización y de tecnología, ha sido un auténtico cohete. En fin, nosotros, los que nos dedicamos a las TIC, a las tecnologías de la información, a la movilidad, a la conectividad, a los ordenadores, en fin, a todas estas cosas, antes de la pandemia, pues éramos un poco como los de los cables, los que llevábamos el área, la carpeta personal de salud, la medicina especializada, pues todos los ordenadores, en cuanto a medicina, el software de los quirófanos, llevábamos todo el sistema de Hacienda, llevábamos todos las imágenes de carreteras, en fin, todo lo que tiene que ver con tecnología en Navarra se llevaba desde esta dirección general. Nos llamábamos digitalización y éramos un poco como los chicos de los cables. Pero llegó lo que ha llegado la digitalización extrema a la que nos ha sometido la situación y todo ha cambiado. Y ahora estamos absolutamente de moda. La digitalización está de moda. Insisto que el año 2020 el coronavirus ha sido un horror, un drama y muerte, pero estamos hablando en términos de tecnología y digitalización. Y es absolutamente asombroso lo que ha pasado y el crecimiento que hemos recibido. A partir de este impresionante ascenso de la digitalización, pues los diferentes gobiernos, y entre ellos el de Navarra, nos pusimos a ver pues qué estrategias teníamos que llevar. Teníamos que dibujar estrategias, teníamos que ver cómo nos acomodábamos a los nuevos tiempos. Nuevos tiempos son que, por ejemplo, 13.000 funcionarios del gobierno de Navarra que trabajaban desde las oficinas, pues ahora tenían que empezar a trabajar desde casa. Pero eso está y ha llegado para quedarse. Estrategia es que antes la telemedicina en Navarra era absolutamente ciencia ficción y ahora mismo, tanto en dermatología como en endocrinología, se están haciendo pruebas de telemedicina con gente de toda Navarra para que no se tengan que desplazar a Pamplona en estas especialidades. Se está haciendo una labor en educación tremenda para poder digitalizar todas las aulas y que los alumnos puedan asistir a las clases tanto presencialmente como desde fuera. También en el ámbito del ocio, por ejemplo, y que también nos tenemos que ocupar de ello, pues el ocio ha cambiado. El número de seguidores de Netflix o de plataformas como Movistar o HBO o cualquiera de esas antes muy, muy desconocidas, ahora las utiliza todo el mundo. Todo esto que os estoy diciendo tiene una repercusión impresionante en las infraestructuras tecnológicas de la comunidad foral y en el uso que se le está dando. Por comentar, se ha triplicado el tráfico de Internet en Navarra en el último año y eso significa que por los mismos canales por los que circulaba tantos, bueno, en este caso son megabytes, ¿no? Pero tantos litros de agua como si fuese una tubería, ahora pasa 3 veces más. Y lo hemos soportado. Y en esa estrategia está el gobierno de Navarra también, porque en parte la infraestructura tecnológica del cableado de Internet y de la banda ancha de toda Navarra es pública. Navarra es de las pocas comunidades de España, si no la única, que tiene una estrategia de construcción de los canales de comunicación de banda ancha propias, es decir, públicas, lo que nos diferencia de otras muy, muy a favor. Es decir, como las carreteras, pertenecen al gobierno, no pertenecen a las compañías privadas. Y eso nos da muchísima facilidad de llegar a territorios a los que sería imposible llegar. Por ejemplo, al Pirineo. Por ejemplo, en la ribera a Monteagudo,
que está costando, es el pueblo que más nos está costando llegar porque las operadoras no quieren llegar. Y como las operadoras no van a llegar, pues tendremos que llegar desde el gobierno con la banda ancha pública. Y nosotros eso lo podemos hacer. En Eso fin, Guzmán, perdona que te sí, corte, eso me cuando parece queráis me muy... cortáis, sin problema, perdona. Sí, 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 eso iba a comentar también, que en el momento, si te parece a ti bien, Guzmán, en el momento que alguien tenga alguna duda, puede levantar la mano, usar el iconito que tiene aquí en la parte de la perfecto. derecha de reacciones, abajo a la Sí, sí. derecha, y Yo no veo cortar. las manos, pero lo que quieras. Sí, sí, yo estoy al tanto. ¿Vale? Y te quería comentar que me parece un punto importantísimo, porque claro, hablamos de digitalización y yo creo que tanto a ciudadanía como a empresas muchas veces piensan, ¿no? La digitalización es dejar de utilizar el papel y la digitalización va mucho más allá. Como bien estabas comentando, una digitalización, estamos hablando casi en términos globales, ¿no? No solo de una empresa y no solo de ciertos ámbitos, sino en nivel de ocio, a nivel de infraestructuras, que yo creo que hay municipios que llevan tiempo y tiempo y tiempo, no ya solicitando, sino teniendo ese interés de poder tener una banda ancha, una fibra óptica, y que el Claro. gobierno de Navarra esté al tanto de ello, es algo muy positivo. Y como comentabas, cosa que yo, por ejemplo, personalmente desconocía, Navarra es de las pocas o la única comunidad que tiene poder sobre ello, ¿no? Bueno, la única no, Cataluña tiene algunos kilómetros de fibra, pero pocos, pero Navarra sí que tiene una estrategia de conectividad. Y para eso, lo que comentabas al principio de que la estrategia de digitalización no puede quedar solo en la digitalización de las empresas, como era antes, en realidad, porque Sí. la digitalización de una empresa, por ejemplo, como Virto, que yo la estuve visitando y es brutal, porque ya tienen todo mecanizado, tienen todo absolutamente monitorizado y está muy digitalizada ya, pero no es solo la parte de la empresa lo que tenemos que mejorar, que también tenemos que mejorar, incluso Virto tiene margen de mejora, pero también existen luego, y para nosotros es súper importante, por supuesto, las personas, y para eso la telemedicina, es decir, que una persona se tenga que desplazar desde Fustiñana a Pamplona para que le vea el dermatólogo o el endocrino, porque esa especialidad no existe en el hospital de Tudela, desconozco si existe o no, desconozco si existe o no, pero se van a ir añadiendo todas las especialidades que existen para que la gente no se tenga que desplazar y se pueda hacer atenciones a través de telemedicina, que no sustituye a la presencial, que cuando tenga que ser presencial será presencial, pero sí que ayuda a la inmediatez, ayuda a la normalización. Y eso en realidad es igualdad. Pero mientras no haya igualdad, nosotros no vamos a dejar de trabajar. ¿Y qué es igualdad? Igualdad es que todos los navarros y navarras tienen que tener derecho a las carreteras de la comunicación, es decir, a banda ancha. Monteagudo y Tulebras ahora mismo son dos pueblos que tienen problemas de conectividad claras en la ribera. Y hay que trabajar para que los ciudadanos de estos dos pueblos sean de primera categoría igual y puedan acceder al teletrabajo, a la telemedicina, y por supuesto, ¿por qué no?, al ocio. Tienen que ver las series de Netflix, si me lo permitís, o de HBO o de Movistar, igual que el resto. Tienen que tener los mismos derechos. Y para eso es para lo que estamos trabajando. Y problemas similares tenemos en otras zonas que no son de la ribera, como la Valdorba, o sea, toda la zona de Mendigorría, y luego en el Pirineo, pues en Roncal, en Urdax. Bueno, pues tenemos muy localizadas las zonas, pero no tendremos una Navarra en igualdad hasta que todas las casas de Navarra estén conectadas por banda ancha. ¿Vale? Bueno, y nosotros pues hemos dibujado nuestra estrategia digital Navarra 2030, que va muy en línea con lo que nos demanda Europa y con lo que nos demanda España en su Plan España Digital 2025, pero con un ojo puesto en reactivar Navarra, es decir, en los fondos europeos que van a venir y que tenemos que invertir. Y esos fondos europeos se van a invertir en los próximos años y ahora veremos, pero un porcentaje muy alto de ellos se van a invertir en digitalización, en infraestructuras y en digitalización como tal. Ahora veremos algunos de los proyectos. Nosotros presentamos nuestra Estrategia Digital Navarra 2030 el 1 de octubre del año pasado con la Secretaria de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial, que es Carmen Artigas, y que veis en la foto conmigo presentando este documento que está disponible para vosotros en la web. También lo tengo en papel, que bueno, yo, si te parece, alguno te mandaré por si quieres repartir por ahí, ¿vale? Perfecto, Guzmán. Y ya sé que no es muy digital lo de hablar de papel, pero bueno, es lo que hay. Nosotros lo presentamos y bueno, y allí las bases de esta estrategia nuestra de transformación digital, pues se basa en los 3 círculos que veis.
Uno, la conectividad, lo que os comentaba. Todo el mundo tiene que estar conectado. Todo el mundo tiene que estar conectado. Pero el círculo de abajo tiene la misma importancia. Es decir, no nos sirve que todo el mundo esté conectado si no tenemos a todo el mundo capacitado para conectarse. Es decir, que entienda Internet, que lo sepa. Yo os cuento, por ejemplo, estamos construyendo el plan de inclusión digital. Es el único plan que nos queda, porque tenemos la estrategia, tenemos el plan de conectividad para conectar a toda Navarra y nos queda el plan de inclusión que lo presentaremos, yo calculo que en verano, que es cómo vamos a capacitar a todos los navarros y navarras para que puedan acceder a Internet en igualdad de condiciones. Conozcan cómo utilizar WhatsApp, conozcan cómo hacer una videoconferencia, conozcan cómo comunicarse con el resto de la gente, mandar un mail. Y no estoy hablando de que esto no le pase a nadie. No, ahora mismo estamos hablando, por ejemplo, con la asociación Tercer Tiempo, que es quien aglutina todas las casas de mayores de Navarra para formar a sus mayores, es decir, a jubilados. ¿Y qué nos piden? Nos piden manejar WhatsApp, nos piden que les enseñemos, que les demos cursos de cómo hacer una videollamada por WhatsApp también. Nos están pidiendo que les enseñemos a utilizar plataformas televisivas. Esa digitalización falta. Y también falta en inmigrantes, en ciertos sectores desfavorecidos. En fin, estamos detectando en aquellos espacios en los que no hay una cultura digital para formarles. Y eso también nos parece súper importante. Y por otra parte, el tercer círculo son los datos. Los datos se habla mucho que son el petróleo del día de la actualidad, y es verdad. Y el Gobierno de Navarra tiene que ordenar todos sus datos y los datos poblacionales para el bien común, para utilizarlos en inteligencia artificial y adelantarnos en diagnósticos de enfermedades, para adelantarnos en la lucha contra el fraude, para adelantarnos a la delincuencia, ¿no? Y esos son los tres grandes bloques que al final tienen que estar puestas a disposición de lo que veis alrededor de los círculos, ¿no? Puesto a disposición de las personas, puesto a disposición de las empresas, puesto a disposición de todas las infraestructuras y puestos a disposición, desde luego, del Gobierno digital de Navarra. Bueno, y con todo eso nos hemos marcado unos objetivos. Como os digo, servicios digitales en igualdad, para todos, sin más. Conectividad en todo el territorio de Navarra. Identidad digital única, que bueno, esto no va a tener más relevancia, que no vamos a entrar ahora mucho, pero estamos buscando incluso identidad digital por reconocimiento facial. Es decir, que cuando tú vayas a Hacienda y desde Tudela quieras hacer la declaración de la renta con una persona que te está ayudando y está en Pamplona, para que sepa realmente quién está detrás, pues estamos intentando llegar a un servicio que, poniendo el DNI y tú la cara, sepamos fehacientemente que eres la persona que está detrás y que no va a haber fraude, ¿no? Al final lo que queremos son unos servicios 100% digitales, como os decía, lo de los datos, importantísimo, ¿vale? Y luego temas de transparencia. Bueno, todo esto al final es para posicionar a Navarra, que creemos que tiene una oportunidad inmensa para posicionarse digitalmente como como un tractor digital de España. Yo creo que lo vamos a conseguir. Estamos muy focalizados, estamos muy apoyados también por el Gobierno de España y yo creo que entre todos lo podemos conseguir para atraer empresas tecnológicas a Navarra. Mira, Navarra al final gira en torno a tres sectores. El principal, el de la automoción, como os decía, Volkswagen. Luego el de los aerogeneradores, el de la energía eólica, que genera también un montón de exportaciones, y el del sector agropecuario. Pues todas las empresas de congelados, y además de Floret, además de Congelados Navarra, Virto, bueno, pues todo lo que está en la ribera, y algunas otras empresas de gran interés, ¿no? Como Enol, Aspil, tal y cual. Pero creo que Navarra no ha puesto el foco nunca en empresas tecnológicas. Tiene un tejido empresarial tecnológico muy blando y lo tenemos que hacer crecer. Y eso es una oportunidad. Eso es una oportunidad porque ahora mismo Navarra está tirando de empresas externas para construir todo lo que tecnológicamente necesita. Y yo creo que eso lo podríamos hacer con empresas, desde luego, lideradas desde aquí, atraídas también con talento de fuera y dinamizadas también con empresas de fuera, pero para hacer crecer ese tejido tecnológico empresarial que a nosotros nos hace falta. Para eso, pues vamos a intentar hacer un modelo de gobernanza que no tiene mayor interés más que el decir que queremos que esté todo el mundo implicado. Gobierno, empresas,
ciudadanía, bueno, el Digital Hub que se va a hacer, en fin, las universidades, los clústeres, para que entre todos gobernemos esta digitalización que nos va a venir. ¿Y por qué nos va a venir esta digitalización y por qué creemos que vamos a crecer tanto? Pues por lo que ya habréis oído muchas veces, por las ayudas europeas. Aquí es donde tenemos nosotros la oportunidad. Nos viene una tremenda digitalización desde Europa, que se llama Next Generation Europe. Y es una oportunidad histórica. Os habrán mareado con miles de datos, os habrán mareado con miles de millones que van a llegar, que no van a llegar, que tal y cual, pero haciendo una cuenta así más o menos redonda, pues al final esas son las cifras. Vamos a recibir en España 5 veces más de lo que se ha recibido en H2020 y en FEDER, que son los fondos tradicionales de Europa. Es decir, cada año va a recibir España más o menos unos 24.000 millones de euros en subvención, es decir, de ayuda directa. Y de esos 24.000 millones de euros, entre el 25 y el 33%, depende de la fuente, porque aquí Europa dice una cosa, el gobierno de España dice otra, en fin, es para digitalización. Y esto al final, coges la calculadora y una buena parte va a venir a Navarra para digitalizarnos, para, de alguna forma, para mí digitalizarse, insisto, perdonad que insista, es en construir infraestructura tecnológica asentada en el territorio que genere futuro y empleo solvente en Navarra. Joana ha levantado la mano. Si quieres intervenir, Joana. No se te oye, Joana. No. Interven cuando puedas, ¿vale? Pero no te oímos. Algún problema tienes, porque el mute no lo tienes quitado. O sea, no está silenciada, pero no se te oye por alguna razón. Bueno. Si no por el chat, está conectando el audio. Ahora ha conectado el audio. Joana, ahora. Quita el mute ahora. A ver si puede quitar el mute. Si no por el chat, os he comentado antes que también podéis comentar o preguntar. Joana, ahora creo que te funciona el sonido, pero te has silenciado. A ver si puedo quitártelo desde aquí yo, Joana. El audio. No silencia. Ahora perfectamente. Muy bien. Gracias y perdona, lo siento. Nada. Es que no tenía ni siquiera no sabía que tenía que tener la aplicación esa del Zoom ni nada. Entonces, siento pues Nada. llegar tarde, vamos. No sé si tienes alguna pregunta, Joana. Pues es que no he escuchado nada de la charla, no tengo ninguna pregunta. Nada. Es que como habías levantado la mano pensé que tenías algo que preguntar. Nada. No, perdona, continúa. Gracias. Continuamos. Bueno, continuamos. De los fondos europeos, entre el 25 y el 33% van a ser para digitalización. Y ahí echamos cuentas y veremos lo que llega para Navarra, pero podéis imaginar que va a ser mucho. Y el problema, entre comillas, que tenemos es que tenemos que presentar los planes, es decir, los proyectos, estos proyectos grandes para asentar tecnología y asentar empresa y asentar empleo a futuro en Navarra, como se hizo en su día en Pamplona con Auti, o como se ha hecho en la Ribera con Congelados Navarra hace 20 años, o con Virto, en fin. Tenemos que presentar grandes proyectos, pero no tenemos tiempo más que hasta ya. Aquí pone abril de 2021, pues hasta ya, porque no sé si nos van a dejar algún mes más, yo creo que no, pero nosotros ya estamos pensando en todos esos proyectos que vamos a presentar. Y lo más complicado es que el periodo de ejecución, es decir, la ejecución de todos esos proyectos grandes, tiene que estar terminado para 2026. Eso para una administración es poquísimo y por eso estamos ahora metidos totalmente en el momento burocracia. Estamos en el momento burocracia que, pues mirando qué proyectos hay, en la Ribera se ha presentado y tiene muchísima buena pinta de salir, que es el Ebro Food Valley, que es un proyecto enorme para tecnologizar la industria agropecuaria de Navarra, Aragón y La Rioja, es decir, todo lo que tiene de esa parte del Ebro,
y tiene muchísimos visos de salir, y allí habrá una inversión impresionante, yo creo que impresionante, y que liderará el CNTA, que como sabéis está en San Adrián, pero que ocupa absolutamente toda la ribera. Pues nosotros estamos en este momento burocracia ahora buscando ese tipo de proyectos. También queremos hacer un proyecto grande en Navarra que está demandándose por las empresas de centro de procesamiento de datos, de almacenamiento de datos. En fin, estamos en ese momento de pensar esos proyectos para presentarlos a Europa. ¿Solo Navarra con compañías de Navarra o Navarra con compañías de Navarra y de fuera de Navarra? Es decir, esto va, en cuanto más nos unamos, más posibilidades tenemos de salir adelante. Pero al margen de estos grandes proyectos, mucha de esa inversión tiene que ir a infraestructuras tecnológicas. Y Navarra tiene que conectarse, está muy bien conectada, ¿eh? Prácticamente el 92% de la población tiene acceso ya a la banda ancha en Navarra, pero hay que llegar al 100%. Y también tenemos que empezar a utilizar la tecnología 5G que sustituya a la fibra. Y todas estas cosas las tenemos que trabajar. Las tenemos que trabajar, por ejemplo, las nuevas fábricas, grandes fábricas que ahora mismo están robotizadas, están cableadas. Y ese cable se tiene que eliminar y se tiene que sustituir por tecnología 5G. Mucho más rápida y mucho más eficaz en cuanto a la latencia, es decir, al tiempo que transcurre entre que se manda la señal hasta que llega al robot, en este caso, y para identificación de datos, análisis de inteligencia artificial, etcétera, etcétera. Tenemos que trabajar mucho en las infraestructuras. Tenemos que trabajar también con esos fondos europeos en la capacitación. Tenemos que buscar nuevas carreras. Tenemos que buscar cómo formar a nuestros estudiantes de formación profesional, a nuestros mayores. Tenemos que eliminar la brecha digital y también tenemos que ir a las áreas rurales a que entiendan realmente lo que está pasando. Como os decía, son muchísimos los proyectos que tenemos encima de la mesa y que estamos construyendo y que queremos presentar a Europa. Tenemos proyectos de digitalización, por ejemplo, de la policía foral para la lucha contra la delincuencia, de una telemedicina, bueno, pues a la vanguardia de como lo están haciendo, por ejemplo, en Estados Unidos, que prácticamente todos los médicos ya son online, y juntarlo con la receta electrónica y juntarlo con todo tu historial médico y a poder hacer comparativas para tener mejores pronósticos, en fin. Estamos también viendo cómo dotar a Navarra las cámaras que hay ahora mismo de tráfico, pues cómo cambiarlas y que sean cámaras que detecten cruce de animales, paso de ciclistas, situaciones anómalas de comportamiento de coches, en fin, coches sin ITV, coches sin seguro, bueno, pues todas estas cosas. Muchos temas de medio ambiente, también de robotización y bueno, pues proyectos, por tener proyectos tenemos 130 proyectos exactamente. En el Departamento de Medio Ambiente hay uno también muy interesante, por ejemplo, para sensorizar los bosques y conocer el inicio o no de un incendio con la mayor premura, ¿no? Y así os podría estar hablando de cualquiera de los 130 proyectos que tenemos encima de la mesa de derechos sociales, de cohesión territorial, que hay mucho en el ámbito de despoblación, de educación, pues ni os cuento, en fin, todos los departamentos están pensando en proyectos nuevos y todos, prácticamente todos, por el momento en el que vivimos, pasan por la digitalización, por lo que os podéis imaginar el momento, ¿no?, que se está viviendo en mi dirección general, que de ser una dirección general bastante normalita, pues ahora mismo estamos de moda y el presupuesto se podría triplicar en el próximo año. Y bueno, pues también es un problema para nosotros porque los empleados públicos no se triplican tan rápidamente, ni mucho menos, y tendremos que buscar fórmulas de colaboración para poder invertir en condiciones esos fondos. Insisto, con la mirada puesta en digitalizar, pero asentando en el territorio proyecto. Como yo estudié en un colegio alemán y suelo ser muy formal en cuanto a los tiempos, dije que iba a estar entre 30 y 35 minutos y esto es básicamente lo que os tenía que contar y estoy abierto a cualquier pregunta o sugerencia o lo que
me querráis contar. Por otra parte, comentaros a todos los asistentes, daros las gracias, por supuesto, por acompañarnos, por estar con nosotros, por no perder esta oportunidad de tener con nosotros a Guzmán, que yo creo que es una de las voces más relevantes, ¿no?, en el ámbito de la tecnología, en el ámbito de la digitalización, en Gobierno de Navarra, y que nos ha abierto un poquito más todavía, si cabe, los ojos con respecto a estos pasos tan importantes que se están dando, se tienen que seguir dando y se seguirán dando en un futuro. Guzmán, por supuesto, muchísimas gracias desde Fundación Dédalo. Te agradecemos muchísimo el haber compartido parte de tu tiempo con nosotros y haber expuesto esta digitalización que nos va a venir bien, tanto a nivel personal como a nivel empresa y asociaciones. Y poquito más por nuestra parte. Lo dicho, dar las gracias a todo el mundo. Desde Dédalo no vamos a parar de mostrar esta sociedad de la información, ¿no?, a todo aquel que quiera conocer más, tanto en formaciones como en diferentes proyectos que realizamos, como en diferentes actividades. Dentro de poquito vamos a tener la Semana de Seguridad Digital que realizamos todos los años. Va a ser ya la 14ª edición, ya 14 años haciéndolo. Te invitamos, por supuesto, Guzmán, para que puedas ver las actividades que vamos haciendo. Y poquito más que decir desde aquí, Pues desde Dédalo. Agradeceros a todos y, si os parece, pues ya vamos a dar por finalizada el webinar, la charla. Pues lo dicho, oye, muchísimas gracias a todos por estar ahí. Conciliar es bueno y acabar a la hora en punto es buenísimo. Pasa, por favor, toda la documentación, el vídeo y también mi email, si quieres pasarlo, por si tiene alguien alguna duda, a vuestra disposición. Y que acabe todo esto lo antes posible, a pesar de que nos haya ayudado en la digitalización. Hubiese preferido que no hubiésemos crecido tanto en digitalización y que todo esto no hubiese pasado, por supuesto.